Buen día. A continuación, les hablaremos sobre el control endocrino del metabolismo glucídico y lipídico. Las integrantes del equipo, Carla, Natalia, Rosa y su servidora Nair. A manera de introducción, la regularización del metabolismo forma parte fundamental en el equilibrio de nuestro cuerpo. El consumo calórico varía con la edad, con la estatura, con el peso, con el sexo o con el tipo de actividad física que realice cada uno de nosotros. En el control del metabolismo energético es factor decisivo en el estado de determinadas proteínas y enzimas que están sometidas a control hormonal. A continuación, vamos a abordar la temática. Bueno, para empezar a hablar de glucagón, tenemos que el glucagón es una de las hormonas más importantes secretadas por las células de los islotes de Langerhans en el páncreas y al igual que la insulina es importante para regular la movilización y el almacenamiento de combustible. La función más importante del glucagón sería elevar la concentración sanguínea de glucosa, además de asegurar que las células tengan una fuente constante de glucosa, de ácidos grasos, de aminoácidos, todo esto para generar el ATP y para generar un mantenimiento de las células. También tiene una participación regulatoria en el metabolismo de lípidos hepáticos y el glucagón hace que se inhiba la actividad de carboxilasa de acetil-CoA, lo que hace que se disminuya la cifra del malonil-CoA, el cual pues es un metabolismo que inhibe la actividad del sistema de aciltransferasa de cartinina, que pues es el que media la transferencia de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial. Por lo que el glucagón, pues tenemos que aumenta indirectamente el aporte de ácidos grasos a las mitocondrias, donde se oxidan para producir energía para el hígado en forma de ATP. En la síntesis del glucagón, tenemos que se sintetiza en las células A del páncreas a través de un preproglucagón más grande. El preproglucagón se produce en el retículo endoplasmático rugoso y este se convierte en proglucagón cuando entra en el lumen del retículo endoplasmático. El proglucagón es procesado por una ruptura proteolítica produciendo el glucagón y este es rápidamente metabolizado principalmente en el hígado y en los riñones. En el procesamiento posttraduccional del proglucagón tenemos primero una expresión del gen GCG, que es el preproglucagón. Los primeros 20 restos constituyen el péptido señal, el cual es eliminado inmediatamente, resultando el proglucagón, el cual es procesado de manera diferente dependiendo del tipo de tejido en el cual esté siendo procesado. En las células A pancreáticas, por acción de la convertasa de la PC2, que es la prohormona 2, se da origen a los siguientes péptidos, que es el IP1, que es el péptido intermedio 1, el GLP1 y GLP2, que son fragmentos mayores de proglucagón formados por los péptidos similares a glucagón 1 y 2. En las células del intestino y en algunas neuronas del tallo cerebral, la existencia de PC1, PC2 y PC3 es lo que hace que se permita el origen de glicentina o GRPP. En la liberación de glucagón tenemos que su secreción es regulada principalmente por las concentraciones circulantes de glucosa e insulina en la sangre. La glucosa pues tiene un efecto supresivo directo en la secreción de glucagón a partir de las células A como un efecto indirecto. Y pues tenemos también que ciertas hormonas estimulan su secreción, tales como las catecolaminas y el cortisol. La liberación del glucagón es estimulada principalmente en condiciones de hipoglicemia y, esta disminuye cuando la glucosa sanguínea aumenta, por lo que tenemos que la glucosa es el principal factor determinante de la secreción del glucagón. Cuando hay un descenso de glucemia desde un valor normal de ayuno, que es aproximadamente 90 a 100 mililitros de sangre, hasta cifras hipoglucémicas, aumenta varias veces la concentración plasmática del glucagón. En cambio, cuando hay un incremento de glucemia hasta valores de hipoglucemia, se reduce el glucagón en el plasma. Por lo tanto, la conclusión de la liberación sería
que durante la hipoglucemia se sintetizan grandes cantidades de glucagón y este a su vez incrementa por la producción hepática de glucosa y ya actúa como factor importante de la hipoglucemia. En la imagen tenemos que en condiciones de una baja concentración de sanguínea de glucosa, la cantidad de exosa que entra a las células A de los islotes pancreáticos, que son mediados por GLUT1, es baja, lo que trae como una consecuencia una disminución del ATP celular, que esto pasa por una reducción del catabolismo de la glucosa, la cual hace que se cierren los canales de KATP, lo que hace que se modifique el potencial de la membrana de tal manera que los canales de calcio y de sodio dependientes del voltaje se abran y así entran ambos iones estimulando la exocitosis de los gránulos del glucagón. En los efectos sobre el metabolismo, tenemos que el glucagón, al igual que la insulina, pues se consideran las principales hormonas de la homeostasis metabólica, ya que estos actúan pues en respuesta al patrón de alimentación diaria, lo que hace que el glucagón actúe para mantener como una disponibilidad de combustible en ausencia de glucosa dietética, al estimular la liberación de glucosa del glucógeno hepático. El mensaje que se lleva por el glucagón es como la glucosa ya se acabó y esto hace que pues la oferta actual de glucosa que es inadecuada para alcanzar los requerimientos inmediatos del combustible del cuerpo, pues ya no esté produciendo más, con eso ya, o que ocupe producir más, ya con eso es como una señal. En los mecanismos de acción del glucagón, tenemos primero que nada que cuando el glucagón es sintetizado por el páncreas, primero llega al hígado y se une a receptores específicos en la membrana celular de los hepatocitos. Luego, este receptor a su vez sufre como un tipo de cambio conformacional de su dominio citoplasmático. Y esta nueva conformación hace posible que se una una proteína G, que es una fosfatasa. Entonces, esta fosfatasa reemplaza la molécula de GP que lleva a una molécula de GTP. Esto hace que se modifique la proteína liberando su subunidad alfa, que posteriormente desencadena una cascada de reacciones que acabarán con la formación de la glucosa. Luego esta subunidad alfa activa la adenilato ciclasa a partir del ATP, lo que hace que se convierta en un AMP cíclico. Y el AMP cíclico a su vez se une con una enzima llamada sinasa A. Esta se involucra pues en el metabolismo de los lípidos, además del metabolismo del glucógeno y glucosa de la cual estamos hablando. La enzima sinasa A lo que hace es que se disocian dos subunidades. La subunidad R, que es la subunidad reguladora que mantiene a la enzima no funcional, y la subunidad C, que es la subunidad catalítica. Una vez que la subunidad catalítica sea liberada, eh, se fosforila para activar la fosforilasa quinasa. Y esta a su vez fosforila a la fosforilasa B del glucógeno. Entonces, lo que hace esta fosforilación es que se activa la enzima fosforilasa A, la cual degrada el polímero de glucógeno liberando moléculas individuales de glucosa, que pues entran a la glucólisis para la obtención de la energía. Tenemos que el glucagón provoca la gluconeogénesis y aumenta la glucemia, que es pues el efecto más considerado, que consiste en estimular la gluconeogénesis hepática, que a la vez aumenta la glucemia en unos minutos. La secuencia de estos acontecimientos pues está en la imagen, es que primero el glucagón activa el adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos, lo que hace que determine la síntesis de monofosfato de adenosina ciclasa, la cual activa la proteína reguladora de la proteína sinasa. Luego esto hace que se estimule la proteína sinasa y se active la fosforilasa B sinasa. Después de esto, se transforma la fosforilasa B en fosforilasa A y se estimula la degradación del glucógeno a glucosa 1-fosfato.
y que por último se desfosforila para que el hepatocito libere la glucosa. En la regulación de la secreción del glucagón, tenemos que esta es regulada, más bien estimulada por hipoglicemia, por la adrenalina, por arginina, alanina y acetilcolina. Y pues estos aminoácidos lo que hacen es estimular el glucagón para prevenir una disminución de azúcar en sangre a causa pues de un exceso de ingesta de proteínas. La secreción del glucagón está inhibida por glucosa, que señaliza que ya hay glucosa y que pues ya no hace falta más producción de glucagón. El ejercicio también estimula la secreción del glucagón, cuadriplica o a veces quintuplica la concentración sanguínea de este. Y uno de los factores que inducen la secreción de glucagón durante el ejercicio es el incremento de los aminoácidos circulantes, principalmente de la arginina y de la alanina. Ahora hablaremos sobre los glucocorticoides. Es importante mencionar que estos se van a producir en la glándula suprarrenal. Esta se compone de una médula y de una corteza, la cual se subdivide en 3 zonas. La más externa es la glomerular, de la cual vamos a obtener los mineralocorticoides como la aldosterona. La intermedia es la zona fasciculada, en la que se van a producir el cortisol y la corticosterona. Y la más interna, que es la que subyace a la médula, es la llamada zona reticular, en la cual a través de distintas conversiones del DEA y su sulfato vamos a obtener andrógenos como la testosterona, los estrógenos y la progesterona. El precursor común de todas las hormonas esteroides es el colesterol. Este se puede obtener de 2 maneras. La primera es mediante gotas lipídicas que se encuentren cerca de las mitocondrias en las células de la corteza suprarrenal. Sin embargo, en su mayoría se van a obtener mediante el segundo mecanismo, que es el LDL o las lipoproteínas de baja densidad. En el caso de las gotas lipídicas, estas tienen que interactuar con la hidrolasa de colesterol, también conocida como esterasa de colesterol, que la va a degradar a colesterol libre y ácidos grasos. Mientras tanto, el LDL, por su parte, tiene que ser reconocido por los receptores de la membrana. Esto es mediante una proteína que se encuentra en su superficie llamada ApoB100. Una vez que esta es reconocida, puede introducirse el LDL a la célula mediante endocitosis por receptor. Esta vesícula endocítica puede interactuar con los lisosomas, cuyas enzimas la van a degradar, y es en este momento en el que la esterasa de colesterol puede interactuar y obtener finalmente colesterol libre y ácidos grasos. Por su parte, existe otra enzima llamada acetil-CoA-transferasa que se va a ocupar de almacenar todo ese colesterol que no fue utilizado. Para la conversión de hormonas a esteroides, la familia citocromo P450 va a oxidar los carbonos del colesterol. Una vez teniendo colesterol libre, este puede ingresar a la membrana mitocondrial interna por una proteína reguladora llamada STAR. Es entonces donde la primera enzima citocromo, que es el CYP11A1, va a romper la cadena lateral del colesterol, que en vez de 27 carbonos se va a reducir a 21, dando lugar a la pregnenolona, que a partir de esta se van a producir o se van a sintetizar el resto de las hormonas. Bueno, esta pregnenolona tiene que ir al retículo endoplásmico, en donde la siguiente enzima, que es la 17-alfa-hidroxilasa, la va a convertir en 17-hidroxipregnenolona. Específicamente, en la zona reticular y en la zona fasciculada, esta molécula se tiene que unir a otra enzima llamada deshidrogenasa 3-beta. Esto en retículo endoplásmico liso. Bueno, una vez que interactúe con esta enzima, vamos a obtener 17-alfa-hidroxiprogesterona. Esta va a interactuar con la enzima 21-hidroxilasa
Por lo tanto, pues se va a obtener el siguiente compuesto, que es 11-desoxicortisol. Este 11-desoxicortisol tiene que regresar a la mitocondria y ahí unirse a la siguiente enzima para la cascada, que es la 11-beta hidroxilasa. Esto va a activarlo y vamos a obtener cortisol. En el caso de que la pregnenolona, en vez de hidroxipregnenolona, se una a la enzima deshidrogenasa, pues vamos a obtener la síntesis de progesterona. Esto es por la conversión primero de 17-hidroxiprogesterona a progesterona mediante la enzima 11-beta hidroxilasa de igual manera. Ahora, en cuanto a la aldosterona, pues gracias a la aldosterona sintasa, el 11-desoxicortisol, en vez de hacerse cortisol, pues se va a hidroxilar en su carbono 18, que después se va a degradar, y es así como vamos a obtener la hormona reguladora de la homeostasis, de la que hablaremos adelante. Cabe destacar que sin importar la hormona que sea, todas se van a transportar mediante el CBG, que es la globulina de unión a corticosteroides. Los efectos de los glucocorticoides, tenemos que estos van a tener actividad a nivel de distintas vías metabólicas. Por ejemplo, en la gluconeogénesis, este va a regular la proteólisis para la producción de aminoácidos. Asimismo, va a activar la transcripción de distintas enzimas a nivel de los hepatocitos para que se lleve a cabo este proceso. En la lipólisis, su función es movilizar ácidos grasos, oxidarlos y activar la enzima triacilglicerolipasa. En situaciones de estrés, ya sea por un traumatismo, una cirugía, por un cambio en la temperatura, va a aumentar la síntesis de glucocorticoides, principalmente el cortisol, y esto se va a ver regulado por la acción de la ACTH, de la que hablaremos más adelante. En inflamación, este va a reducir la permeabilidad de los capilares, así como los efectos de la tetrada de Celso, la acumulación de líquido y fibrina, la movilización o migración de los leucocitos, linfocitos y macrófagos. Va a inhibir la proliferación de los linfocitos y la liberación de leucotrienos e histamina. Como mencionábamos en un inicio, en la corteza suprarrenal también se pueden producir cierta cantidad de andrógenos. Estos van a ser precursores de las hormonas sexuales. En el caso de los hombres va a predominar la testosterona y en las mujeres los estrógenos y progesterona. Y bueno, ¿cómo ocurre esto? Primero, pues se tiene que realizar un corte en la cadena lateral de la 17-alfa hidroxipregnenolona y a partir de esta vamos a obtener dehidroepiandrosterona y su sulfato. Estos se tienen que convertir a androstenediona, es decir, se tienen que degradar por oxidación del grupo 3-beta hidroxi. Y es así como finalmente vamos a tener a las hormonas sexuales. Sin embargo, pues esto va a ocurrir a nivel de testículos, ovarios e incluso tejido adiposo. La testosterona influye en el desarrollo de genitales, el crecimiento de vello corporal, la voz grave, esto es por hipertrofia de la mucosa laringea, va a aumentar la secreción de las glándulas sebáceas, el grosor de la piel, hipertrofia del músculo y también retiene calcio y aumenta el metabolismo basal. Los estrógenos, por su parte, aumentan la reserva de proteínas y el metabolismo basal, hacen que proliferen las células epiteliales ciliadas, el desarrollo de los conductos galactóforos y el estroma mamario, inhiben los osteoclastos y también modifican la textura de la piel. La progesterona es la que le va a dar la capacidad secretora al endometrio, así como la secreción de mucosa de las trompas de falopio y el desarrollo de los alvéolos mamarios. Bueno, la ACTH decíamos que va a regular cada uno de estos procesos y eso es porque entre sus funciones se tiene la transcripción para las enzimas esteroidogénicas,
el aumento de los receptores de LDL y de las concentraciones de colesterol, regula el tamaño y la estructura de las zonas de la corteza, tiene efecto en la hidrólisis de ésteres y también la síntesis de andrógenos. Y bueno, para que todo esto se lleve a cabo es necesario que la ACTH se una a su receptor en la membrana celular, que es el receptor 2 de la melanocortina. Este se encuentra acoplado a una proteína G estimulante. Por lo tanto, se va a activar la adenisciclasa, se va a producir más AMP cíclico y es este aumento en la concentración de AMP cíclico lo que va a activar a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A, por su parte, va a fosforilar ciertas proteínas, en específico la proteína P, que va a ir al núcleo y así es como se va a iniciar la transcripción de las enzimas esteroidogénicas. Asimismo, se va a fosforilar la proteína STAR, que decíamos que es un regulador que va a permitir el acceso de las gotas de lípidos o los LDL ya una vez convertido a colesterol libre a el interior de la membrana mitocondrial. Entonces, una vez ahí en la mitocondria, ¿qué va a suceder? Pues se va a transformar a pregnenolona, luego esta va a ir al retículo endoplásmico, sobre esta van a actuar las diferentes enzimas del citocromo P45 y se van a producir finalmente los glucocorticoides y los andrógenos. Ahora, la aldosterona. Esta hormona se encarga de la reabsorción de cloruro de sodio y de agua en los túbulos renales, principalmente en el conducto colector y el distal. Asimismo, de la reabsorción de esas sustancias en el colon, en las glándulas salivales y sudorípadas. Por lo tanto, pues tiene cierto efecto en la producción o no de la diarrea. Asimismo, se encarga de la excreción de potasio, que de hecho esto ayuda a que se mantenga o que se conserve el volumen de líquido extracelular y también el de la sangre. Esto siempre y cuando se una a su receptor mineralocorticoide que se va a encontrar en las células epiteliales de los túbulos renales. Esto a su vez propicia que se transcriban la sodio-potasio ATPasa y otro canal epitelial de sodio que va a permitir la difusión de este al interior de la célula. Por su parte, si esta hormona se encuentra en exceso, va a aumentar la presión arterial hasta un 15 o 25 milímetros de mercurio. Y como también se encarga de la absorción de agua, pues va a estimular la sed y la secreción de ADH. En cuanto a los iones potasio, pues va a ocurrir hipopotasemia porque o se va a excretar en la orina a mayor proporción o van a ingresar en la célula. Esto va a interferir con la transmisión del potencial de acción, por lo tanto habrá debilidad muscular. Normalmente el potasio se va a intercambiar con el hidrógeno, pero como esto no sucede, pues ocurre alcalosis metabólica. Caso contrario, si hay déficit de aldosterona, los iones potasio se van a ver incrementados. Y si esto es en un 60 a 100% más de lo normal, pues va a propiciar que en el corazón ocurra una mala conducción, por lo tanto habrá arritmias, habrá toxicidad cardíaca y si esto es progresivo, si aumenta, ocurrirá insuficiencia cardíaca. Asimismo, habrá deshidratación si no se está secretando porque no se va a reabsorber nada. Después hipovolemia y por último el choque circulatorio. Para la regulación de esta hormona incluyen 4 factores. Uno de ellos es el incremento del potasio en el líquido extracelular, otro es la angiotensina 2, el incremento del sodio en el líquido extracelular y la ACTH, por supuesto. Pero de todos estos, los más importantes son el potasio y la angiotensina 2. Para que exista angiotensina 2 se necesitan 2 cosas. Primero, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por un descenso en el flujo sanguíneo renal. Segundo,
la liberación de renina a partir de las células juxtaglomerulares. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno que proviene del hígado y lo va a convertir en angiotensina 1. Posteriormente, la enzima convertidora de angiotensina lo va a transformar en angiotensina 2. Ahora que tenemos angiotensina 2, el paso siguiente es que ésta interactúe con su receptor, que se encuentra localizado en la membrana de las células de la zona glomerular. Estas están acoplados a una proteína GQ, que a su vez está vinculada con la fosfolipasa C, que si se activa va a dar lugar a la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana, como el fosfatidilinositol o PIP2. La degradación de PIP2 da lugar a dos segundos mensajeros. Uno de ellos es el IP3, cuya activación induce la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico liso. Y es este aumento del calcio lo que activará a la fosforilasa sinasa dependiente de calmodulina. Por otra parte está el diacilglicerol, que junto con la activación del IP3 y el aumento del calcio que este provoca, pues va a dar lugar a que se active la proteína quinasa C. Y ya que tenemos activadas tanto a la proteína quinasa C como a la sinasa dependiente de calmodulina, pues se va a dar lugar la fosforilación de distintas proteínas, como lo es la proteína STAR, cuya función es introducir el colesterol, ya sea derivado de las gotas de lípidos o del LDL, al interior de la membrana mitocondrial interna, que una vez ahí se puede transformar en pregnenolona, que puede viajar al retículo endoplásmico e interconvertirse en aldosterona en este caso. Y es por esto que la angiotensina 2 se considera el mediador final de la regulación fisiológica de la secreción de la aldosterona. A modo de resumen, cabe recordar que en la glándula suprarrenal se va a dividir en 3 zonas y en cada una de estas se van a producir hormonas distintas. En el caso de la glomerular, pues su secreción de hormonas va a estar regulada por la angiotensina 2 y por el potasio, como acabamos de ver. Para la fasciculada y la reticular, esto va a depender directamente de la hormona ACTH, que es de la que se hablará a continuación. Hola, pues yo soy su compañera Carla y les voy a hablar sobre la hormona adrenocorticotrópica. Para empezar, podemos decir que el cuerpo humano funciona al igual que lo hace una cadena de producción y esto es para obtener un resultado final. En este caso, pues una respuesta física o corporal. Primero deben darse una serie de reacciones previas. Por ejemplo, cuando percibimos síntomas del estrés, antes ya se ha dado una serie de reacciones en cadena en el interior de nuestro organismo. Uno de los agentes que hacen posible esta reacción es la hormona adrenocorticotropa, que esta pues es una hormona de complejo funcionamiento y con multitud de funciones de la cual hablaremos a continuación. La adrenocorticotropina, la hormona adrenocorticotropina o corticotrofina, también conocida como ACTH, es una hormona polipeptídica que está producida por la hipófisis y que estimula a las glándulas suprarrenales. Ejerce su función sobre la corteza suprarrenal estimulando la esteroidogénesis, que estimula el crecimiento de la corteza suprarrenal y la secreción de los corticoides. Su secreción está regulada por el factor liberador de corticotropina, que es el factor CRF, que es procedente del hipotálamo. Es pulsátil y presenta un ritmo cardíaco característico. La máxima secreción se produce por la mañana. Su secreción pues también aumenta como respuesta a los niveles bajos de cortisol circulante junto con el estrés, la fiebre, la hipoglucemia aguda y las intervenciones quirúrgicas mayores. Esta pues es una hormona con una vida media corta e inestable y es usada en tratamientos como corticoides y muy vulnerable a las enzimas celulares. Para cuantificarla se realiza inmunoanálisis y su derivado científico es la ACTH124,
que se utiliza como estímulo farmacológico para el estudio de la función hipotálamo, hipófiso y suprarrenal. También actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de las hormonas corticosteroideas y pues el cuerpo elabora más hormona adrenocorticotrópica durante momentos de estrés o de tensión. Alguna de las características de la hormona adrenocorticotrópica es de que, como propiamente ya lo dije, también se conoce como ACTH, corticotropina, hormona adrenocorticotrófica y hormona adrenocorticotropa. Además, esta hormona posee un papel fundamental en la regulación y la liberación de otras hormonas conocidas como esteroideas, también mediante la estimulación de la actividad de las glándulas adrenales y suprarrenales. La ACTH pues favorece la liberación de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. En la estructura podemos decir que la ACTH es una hormona peptídica de 39 aminoácidos cuya secuencia no cambia entre las especies. Es secretada desde la hipófisis en una gran cadena de aminoácidos llamados pomimelanocortina, que es también conocida como POMC, que es un péptido de 241 aminoácidos cuyo gen está localizado en el cromosoma 22. Es un péptido, de los 39 aminoácidos, solo 13 tienen actividad biológica que es conocida. Y pues los restantes del externo carboxilo terminal pues son muy variables y pues determinan una actividad inmunitaria. A partir de la POMC, por un procesamiento post-transcripcional, se produce, además de que la ACTH, melanotropina, que es conocida como MCH, la lipotrofina y la metaendorfina. Por ejemplo, los 13 primeros aminoácidos, contando desde el grupo amino, se pueden incidir para formar melanotropina. Y por lo tanto, desde un corto periodo de tiempo, la ACTH pues incide para formar melanotropina, que es la MCH, junto con la CLIP, que pues es un péptido de actividad desconocida en humanos. La ACTH pues en humanos tiene un peso molecular de 4.540 unidades de masa anatómica. Algunas funciones de la ACTH es de que estimula 2 de las 3 zonas de la corteza suprarrenal, que son la zona fasciculada donde secretan los glucocorticoides, que son el cortisol y la corticosterona. Y la zona reticular que produce andrógenos como la dehidroepiandrosterona, que es conocida como DHA, y la androstenediona. En la zona fasciculada de la CH actúa uniéndose a los receptores de esta propia, que se encuentran principalmente en las células de la corteza suprarrenal. Y pues el receptor de la ACTH es una proteína de membrana, que son los receptores acoplados a proteínas que con la unión del ligando, pues el receptor sufre cambios de conformación que estimulan a las enzimas adenilciclasa, lo cual pues se supone un incremento de adenosil monofosfato ciclínico y una posterior activación de la pKa. La ACTH pues también estimula la captación de lipoproteínas en células corticales, cosa que hace aumentar la presencia del colesterol en las células de la corteza suprarrenal. Las acciones a largo plazo de la ACTH incluyen la estimulación por la transcripción de los genes codificados, que son por las enzimas esteroidogénicas, especialmente 450-SCC. La ACTH, es permisiva, aunque no es necesaria, sobre la síntesis y la secreción de la mineralocorticoides. Estos mineralocorticoides son secretados por la capa externa de la corteza suprarrenal, es decir, pues la capa glomerular. Y pues la ACTH además tiene función lipolipídica, que también responde a situaciones de estrés, combate las infecciones que se dan en nuestro cuerpo, regulan los niveles de azúcar en sangre, mantiene la presión arterial y regulan el metabolismo. Esto quiere decir que la relación entre el gasto y el consumo de energía de un individuo. En
la síntesis de la hormona corticotropa se realiza en el lóbulo anterior de la zona de la glándula pituitaria, que también es conocida como adenófisis. Sin embargo, pues la regulación y el control de la liberación de esta pues se encuentra ligado a 3 regiones interconectadas de nuestro cuerpo, las cuales son el hipotálamo, la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales, que a esta estructura es conocida como eje hipotalámico pituitario adrenal. Los niveles de ACTH en sangre son bajos de lo habitual. La pequeño grupo de células tálamo libera una hormona que es conocida como la hormona liberadora de corticotropina, la cual se estimula la actividad de la glándula pituitaria para que se secrete más corticotropina, la cual estimula la actividad de la glándula pituitaria para que se secrete más cantidad de corticotropina en el torrente sanguíneo. También, pues, sin embargo, cuando las glándulas suprarrenales detectan un exceso de esta hormona, lo cual provoca un aumento de los niveles de cortisol en sangre, se produce automáticamente una disminución de la hormona liberadora de corticotropina, por lo que la cantidad de adrenocorticotropina del torrente comienza a disminuir. Esto es lo que se conoce como un ciclo de retroalimentación negativa. La ACTH pues se sintetiza por los corticotropos como parte de una prohormona más grande de 30 cada. Los pomiomelanocortina, que son los POMC, esta cuya fragmentación enzimática por la convertasa 1 de la prohormona en la hipófisis anterior que origina la ACTH, que es una proteína aminoterminal. Esta pues tiene como un efecto sobre el metabolismo de los lípidos, pero no se ha establecido su función fisiológicamente en los seres humanos. Por último, la secreción. CRH estimula la secreción de la ACTH y mantiene la capacidad del corticotropo de sintetizar su precursora. Los glucocorticoides pues inhiben la secreción de la ACTH. También un aumento de la concentración de glucocorticoides en sangre es resultado de la estimulación de la corteza suprarrenal ACTH, que esta pues inhibe la secreción de esta misma. Por lo tanto, los glucocorticoides tienen un efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de la ACTH, que a su vez disminuyen la tasa de secreción de las glucocorticoides por la corteza suprarrenal. También, pues, si la concentración sanguínea de glucocorticoides empieza a disminuir por algún motivo, el efecto de retroalimentación negativa disminuye, estimulando la secreción de ACTH y restableciendo la concentración de glucocorticoides sanguíneos. Esta relación interactiva se denomina eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Asa de control que pues asegura que la concentración de glucocorticoides en sangre se mantenga estable, o también se podría decir que se mantenga en reposo, aunque pues hay una variación de su secreción. Ahora bien, yo les hablaré sobre las catecolaminas. Estas son un grupo de hormonas que están sintetizadas en la médula de la glándula suprarrenal. Como sabemos, la glándula suprarrenal se divide en médula y corteza. Hablando más a fondo sobre las catecolaminas, están compuestas principalmente por 2 hormonas, como les mencionaba, que reciben el nombre de epinefrina y norepinefrina. También suelen ser llamadas como adrenalina y noradrenalina. La epinefrina, por su parte, es prácticamente generada y sintetizada en la médula suprarrenal. Por otro lado, la norepinefrina proviene de la difusión desde las sinapsis noradrenérgicas de las neuronas simpáticas postganglionales. Hay ciertas ocasiones en que la médula suprarrenal contribuye un poco a su síntesis. Hablando más a profundidad sobre la médula, esta está formada por cúmulos y bandas de células cromáfines que producen epinefrina y norepinefrina. Estas 2 hormonas se almacenan en sus gránulos.
que también están dentro de la médula. Como les mencionaba desde un principio, hay ciertas ocasiones en que la norepinefrina suele contribuir para su síntesis en la médula. Este tipo de ocasiones es en grado de ira, ansiedad, dolor, frío, en un ejercicio extenuante o en grado de hipoglucemia, trayendo consigo una secreción rápida de estas dos hormonas al torrente sanguíneo. Su síntesis está dada principalmente en 4 pasos: por una hidroxilación, una metilación, descarboxilación e hidroxilación. Para empezar con la síntesis, esta se inicia mediante la tirosina. Esta puede ser adquirida en el hígado o en la dieta mediante los alimentos. Esta tirosina se convierte en dihidrofenilalanina por la acción de la tirosina hidroxilasa. Posteriormente, esta dihidrofenilalanina pasa a ser dopamina. Esto en el citosol, por acción de la L-aminoácido descarboxilasa. La dopamina entra hacia el gránulo cromafin, donde tiene ciertas reacciones con la acción de la dopamina hidrolasa para poder ser convertida en noradrenalina. La noradrenalina sale nuevamente al citosol, donde por una introducción del grupo metilo es convertida en adrenalina. Esta adrenalina, a su vez, vuelve de nuevo al gránulo cromafin para su almacenamiento. El cortisol aumenta de manera selectiva en el proceso de noradrenalina y adrenalina, induciendo la síntesis. Los glucocorticoides, por su parte, determinan la porción de adrenalina y noradrenalina sintetizadas en las células cromáfines. La médula suprarrenal, al recibir sangre de la corteza, está sometida a grandes concentraciones de cortisol, por lo que a diferencia de lo que ocurre en las neuronas simpáticas postganglionares, la adrenalina supone un almacenamiento del 80% de las catecolaminas sintetizadas en la médula. La estimulación simpática aguda que sucede en la médula suprarrenal no solamente produce un aumento en la liberación de catecolaminas, sino también aumenta la síntesis de la activación de tirosina hidroxilasa y la dopamina hidroxilasa. El punto de control más importante en la regularización de esta síntesis se produce a nivel de la tirosina hidroxilasa, ya que implica cambios en la actividad y velocidad de esta enzima. Esta enzima es esencial para los efectos que se pueden realizar durante la síntesis. Por otro lado, la hormona antidiurética estimula la síntesis de las enzimas mencionadas anteriormente, con un aumento en la síntesis de dichas hormonas. Su secreción está dada por exocitosis. El neurotransmisor acetilcolina es un punto clave, ya que, como les mencionaba, que se almacenan en los gránulos, se descarga hacia los senos venosos de la médula cuando se estimulan las ramas suprarrenales de los nervios esplácnicos. Al suceder esto, aumenta la conductancia de las células cromáfines al sodio, lo que provoca la despolarización de la membrana, con una apertura de los canales de calcio y un aumento del calcio citosólico y liberación de catecolaminas, de ATP, de la dopamina hidroxilasa y demás sustancias que se almacenan en los gránulos cromáfines. Existen una clasificación específica de receptores de este tipo. Estos se suelen dividir en dos, en alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos tienen la acción, una mayor afinidad por la adrenalina que por la noradrenalina. Por su parte, los beta-adrenérgicos se relacionan con el sistema de la anililato ciclasa, cuya estimulación aumenta los niveles de AMP cíclico. Los receptores alfa se dividen en alfa 1 y alfa 2. Por su lado, los alfa 1
Son de localización postsináptica y juegan un rol muy importante en la regularización de procesos fisiológicos, siendo importante en medir la contracción del músculo liso, vascular, el árbol bronquial y la pared uterina. Por otro lado, los receptores alfa-2 se localizan en las terminaciones nerviosas presinápticas. Esto, cuando se activan, inhiben la liberación de la norepinefrina. Estos receptores también se subdividen en 3 grupos y poseen una gran variedad de sistemas como segundos mensajeros. La estimulación del receptor beta, el receptor beta se divide en beta 1, beta 2 y beta 3. La estimulación del receptor beta 1 produce efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos en el corazón, aumentando la secreción de renina en el riñón y la lipólisis de adipocitos. El beta 2 produce la relajación del bronquio y del músculo liso uterino. La estimulación causa broncodilatación, vasodilatación del músculo esquelético y la gluconeogénesis y aumenta la liberación de norepinefrina de las terminales nerviosas sinápticas. Por último, el receptor beta 3 regula el gasto cardíaco de energía. Cabe resaltar que este receptor está involucrado en la lipólisis y es el más importante para ello. Hablando un poco sobre los efectos que llevan estas catecolaminas, tienen grandes efectos en el sistema cardiovascular, en el aparato muscular. Al estar aumentadas, pues induce una frecuencia cardíaca acelerada, los vasos sanguíneos coronarios dilatados y con una vasoconstricción en piel, en piel. Un flujo sanguíneo al músculo esquelético aumentado, un músculo liso relajado en vía aérea, tubo digestivo y vejiga, una polierección y glucosa en sangre aumentada. A esta reacción en su conjunto se le conoce como reacción de lucha o de huida. El aumento de la secreción de las catecolaminas medulares durante el ejercicio también, o el estrés, también produce un consumo de glucógeno muscular con una reutilización hepática del ácido láctico liberado por el músculo y aumento de los ácidos grasos libres como sustratos energéticos alternativos. El metabolismo de la adrenalina es mucho más potente que la noradrenalina. Las acciones de esta hormona principalmente son en el sistema cardiovascular y no son exactamente iguales que la otra hormona, debido a que con su afinidad por los distintos receptores adrenérgicos es diferente. Cabe resaltar, como se las acabo de mencionar, que la noradrenalina tiene menos afinidad, menos acción hacia tejidos generales que la epinefrina o adrenalina por su parte. El corazón, tanto la adrenalina como la noradrenalina, en este órgano aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la velocidad de conducción. Hablaremos un poco ahora sobre la hipoglucemia. Como les mencioné desde el principio, en grados de hipoglucemia, el cuerpo suele tener una reacción de aumento de la secreción de catecolaminas. Ahora veremos por qué. Las causas de la hipoglucemia están dadas por una sobredosis de insulina, una antagonista de las catecolaminas, por fármacos que bloquean la oxidación de ácidos grasos. Las acciones de las catecolaminas depende de la estimulación en la producción de la glucosa en el hígado por acción de la fosfolipasa del glucógeno, que puede dar como resultado la hidrólisis del almacenado y la estimulación de la gluconeogenia a partir del lactato y de los aminoácidos. La unión de las catecolaminas a los receptores beta del músculo esquelético y a los adipocitos también activa la fosforilasa del glucógeno. Por acción de la adenilciclasa y el aumento del AMP cíclico, la glucosa 6-fosfato generada en estas células se metaboliza en su interior, más bien para liberarse en sangre, porque carece de fosfatasa de glucosa 6-fosfato. La glucólisis convierte la glucosa 6-fosfato del músculo en lactato, gran parte de la cual se libera en sangre. El lactato captado en el hígado se convierte después en glucosa y por la gluconeogenia, al igual que lo que sucede en la otra reacción, y se vierte en sangre.
Por otro lado, en los adipocitos aumenta la HSL, que estimula la hidrólisis de triglicéridos y libera ácidos grasos y glicerol en sangre. Estos ácidos grasos proporcionan un sustrato alternativo para el metabolismo energético en otros tejidos y principalmente el músculo esquelético y bloquean la fosforilación y el metabolismo de la glucosa.